Estamos listos para nuestro estudio bíblico del libro de Isaías. Vamos a orar primero. Vamos a pedirle a nuestro Señor que bendiga su palabra y que hoy hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche en la que podemos reunirnos y disfrutar unos a otros de coinonía, Señor. Gracias por el Espíritu que has puesto en nosotros y que nos permite eso. Si no fuera por tu Espíritu sería realmente imposible. Y también, Señor, te damos gracias porque sabemos que hoy en tu palabra tú nos darás lo que necesitamos. Tú nos conoces a la perfección, conoces nuestras necesidades y por eso, Señor, dejamos este estudio sabiendo de que tú hablarás a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Señor. Glorifícate a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías ahora está dirigiendo sus profecías hacia las naciones. Hasta el capítulo 12, el Señor estuvo a través de Isaías dándole mensaje a su pueblo, a Judá, a Jerusalén, les estuvo hablando, llamándolos al arrepentimiento y sobre todo diciéndoles lo que va a suceder. Pero a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 23, el Señor le va a hablar ahora a las naciones que en algún momento han sido los enemigos del pueblo de Dios. A estas naciones es a quien se está dirigiendo ahora Isaías y comenzó en el capítulo 13 de la semana pasada hablando a la nación de, a ver, ¿quién vino la semana pasada? ¿A quién le dirigió su... Babilonia, muy bien, le estuvo hablando a Babilonia. El mensaje fue contra Babilonia. Esta noche vamos a continuar con el capítulo 14 porque la semana pasada también tocaron el capítulo 14. Vamos a comenzar en el versículo 24 y vamos a ir hacia el final del 16. Muy bien. Capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aquí el Señor está hablándole ahora ya no a Babilonia, sino a Asiria. Es el turno de Asiria. El Señor está diciendo de que llegará el momento en el que va a tratar con este enemigo del pueblo del Señor. Y el cumplimiento de esta profecía, si vamos un poquito más hacia adelante, en Isaías, vamos al capítulo 37, vamos a irnos hacia adelante, y vamos a ver al cumplimiento de esta profecía contra Asiria. Capítulo 37, desde el versículo 33 hasta el final. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios,
sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Entonces el Señor profetiza contra Asiria, dice que su caída es inminente y que el Señor va a traer justicia sobre ellos. Babilonia, Asiria, y ahora siguen los filisteos. Pero hasta este momento lo que vemos es que el Señor está trayendo justicia sobre los pueblos que han agobiado, que han azotado y que han sido constantemente una amenaza contra el pueblo del Señor. En el caso de los babilonios, es una historia bastante conocida acerca de cómo los babilonios vinieron y sometieron al pueblo del Señor. Luego también Asiria, que era un enemigo muy peligroso, un enemigo que causó mucho daño al pueblo del Señor, también sería ajusticiado. Pero cada manifestación de justicia del Señor, en realidad lo que es una manifestación de la misericordia de Dios. Porque estas profecías, tanto de Babilonia como Asiria y todas las que vamos a ver, no fueron dichas especialmente para que estos pueblos o estas naciones se arrepintieran, sino fueron profecías que fueron dadas al pueblo de Dios para que ellos vieran lo que iba a suceder. Hay una diferencia aquí. El Señor envía profecías y le dice a su pueblo, mira, este es el enemigo tal, y esto es lo que va a suceder con este enemigo. Mira, los babilonios, esto va a suceder con los babilonios, esto va a suceder con los asirios, esto con los filisteos, etcétera, etcétera. Porque el pueblo de Dios estaba mal, estaba en el momento en el cual el Señor estaba trayendo juicio sobre ellos. Y cuando el pueblo de Dios estaba humillado por el juicio que había venido sobre ellos, muchos de los enemigos tenían una actitud de gloria, una actitud de victoria sobre ellos. Y en cierta forma el Señor les dice, por un lado a su pueblo, les dice, hay justicia sobre ustedes, la están pasando muy mal a consecuencia de su pecado. He usado a estas naciones para traer juicio sobre ustedes, pero ¿saben qué? Llegará el momento donde el juicio también caerá sobre ellos. Y decía que el hecho de que Dios trajera justicia sobre los babilonios, sobre los asirios, filisteos y todas las naciones que se van a mencionar en las profecías de Isaías, era por un lado la justicia de Dios, pero también era la esperanza y la misericordia para el pueblo de Dios. Era una forma como el Señor les decía, el juicio ha venido sobre ustedes, sobre estos, utilizando estos instrumentos paganos, pero ahí estaban siendo utilizados por el Señor. La justicia ha venido sobre ustedes a través de ellos, pero ¿saben qué? Las cosas van a cambiar. Muy pronto la justicia también vendrá sobre ellos, pero alégrense ustedes porque vendrá su socorro, vendrá su auxilio, vendrá su tiempo en el cual el llanto, el sufrimiento, el dolor cesará y por fin ustedes serán restaurados. Y eso es algo en lo que nosotros debemos pensar como hijos de Dios. Muchas veces el pecado en nuestra vida hace de que en algún momento el Señor tenga que tratar con nosotros. Y viene la consecuencia de nuestros pecados y el Señor nos anima y nos dice, estás recibiendo consecuencia de tus pecados, pero mira, hay esperanza, porque esto va a tener fin. Hay misericordia, hay esperanza. Y el Señor le muestra a su pueblo de que hay esperanza y que hay misericordia todavía de parte de Él al mostrarle el juicio que va a ejercer contra estos pueblos paganos. Babilonia, Asiria y ahora siguen los filisteos. Volvemos al capítulo 14. Ahora, versículo 28 hasta el final. En el año en que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora.
Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y por qué se responderá? ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Siempre hubo guerra entre Jerusalén y los filisteos. Hay muchas historias en la Biblia en la cual vemos el enfrentamiento continuo entre el pueblo de Dios y los filisteos. Y el pueblo de Dios, en cierta forma, siempre fue la vara que hirió a los filisteos, ¿no? Por eso les dice el Señor aquí: no te alegres, Filistea, porque la vara que antes te golpeaba, que te hería, ha sido quebrada. No te alegres, porque el juicio también vendrá sobre ti. Y lo que sucedía era de que cuando los filisteos notaron de que el juicio de Dios estaba viniendo sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, y que estaba en cierta forma abatido, humillado, estaba abajo, los filisteos estaban aprovechando de eso y estaban en una actitud como diciendo: nosotros somos superiores, nosotros somos mejores. Y el Señor le dice al pueblo de los filisteos, les dice: dentro de poco tiempo la justicia también vendrá sobre ustedes. Y los filisteos estaban ahí burlándose del pueblo del Señor. El día de hoy podemos ver filisteos modernos, si tal vez lo podemos llamar así, porque sabemos la situación o cuál es la situación de Israel el día de hoy. No es una situación muy favorable. Muchos países del mundo, muchas naciones están en contra de Israel. Y en cierta forma vemos que hay naciones que están muy atentos a lo que sucede con Israel, pero para burlarse y tal vez para sacar algún tipo de ventaja de una situación de calamidad de Israel. Y es la misma actitud que tenían los filisteos en aquella época. Ellos disfrutaban de ver cómo el pueblo de Dios era abatido. El día de hoy también estos filisteos modernos disfrutan al ver cómo Israel está en la situación en la que está, y muchos esperan tal vez la destrucción de Israel, y muchos tal vez están en contra de Israel simplemente por una corriente, ¿no? Porque todo el mundo está en contra de Israel, también toman partido y se ponen en contra de Israel, sin realmente saber cuál es el fondo del asunto, ni informarse mucho. Pero el Señor le dice también a esos filisteos modernos, aquellas naciones modernas que están en contra de Israel, y les dice que el Señor va a tratar con estas naciones, que el Señor va a levantar a su pueblo, va a levantar a Israel y va a destruir a sus enemigos. Eso sucederá en el futuro. El Señor entonces le habla a los filisteos y les da su sentencia, les da su juicio. Y luego en el capítulo 15 seguimos con otra de las naciones. ¿Cuál es? ¿Tienen títulos en sus Biblias? Ahora es contra Moab. Moab. En realidad esta profecía que da Isaías, cuando toca el turno de Moab, es diferente, como que Isaías cambia de sentimiento, de emoción. Las anteriores, la profecía contra los filisteos, contra Asiria, contra Babilonia, es como la profecía. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió a Jonás a llevar una profecía contra Nínive, ¿no? Estuvo ahí Jonás en 40 días, 40 era, ¿no? Sí, en 40 días el Señor va a destruir y todo, y se iba. No era una profecía con dolor, con dolo, como diciendo, trayendo arrepentimiento, tratando de convencer a la gente de un error o de un pecado en el que ellos tenían. No, ahí estaba Jonás y simplemente fue un parlante, ¿no? El Señor en 40 días va a destruir Nínive. Y lo peor para Jonás, obviamente, lo peor es que todo el mundo se arrepintió.
Y vemos aquí que Isaías, cuando está profetizando, hablando del juicio contra Babilonia, contra Siria, contra los filisteos, usa un tono que no está mal, pero cuando se trata de Moab, como que cambia un poco, como que se conduele, vemos un poco más de emoción, de sentimiento cuando se trata de Moab. Y por eso vamos a ver, en el capítulo 15 dice, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, y sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elealé gritarán. Hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Y en el versículo 5 dice Isaías, mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Y luego en el capítulo 16 también sigue hablando de Moab. Pero ahí en el versículo 5, donde dice Isaías, mi corazón dará gritos por Moab, nos muestra el dolor que tiene Isaías cuando está hablando de esta profecía que es en contra de Moab. Y es que en realidad, para los judíos, Moab no era un pueblo enemigo como lo eran los filisteos, como lo eran los asirios o los babilonios, sino que había mucho en común entre el pueblo de Dios y los moabitas. Por ejemplo, sabemos que el origen de los moabitas tuvo que ver con un descendiente del pueblo de Dios, de Lot, ¿no? El Señor había destruido Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y los sobrevivientes estaban tratando de refugiarse, y ahí estaba Lot, que había sido rescatado de Sodoma y Gomorra junto con sus 2 hijas, su hija mayor y su hija menor. Y ahí estaba Lot con ellas y sus hijas, habiendo vivido tantos años en Sodoma y Gomorra, quienes habían sido prácticamente contaminadas por aquella cultura, dijeron, no queda nadie a nuestro alrededor. Creo que somos los únicos sobrevivientes. Y ellas 2, conversando y preocupadas, decían, ¿qué va a ser de nosotros? No tendremos descendencia. Y dijeron entre ellas, lo que vamos a hacer es que vamos a procrear de nuestro propio padre. Y así fue como a Lot lo emborracharon, lo embriagaron, y así como al final la hija mayor concibió de su padre Lot y también la otra hija. Y la hija mayor tuvo un hijo, y de allí es que nace el pueblo de los moabitas, el pueblo de Moab. Entonces, el origen del pueblo de Moab tiene que ver mucho con el pueblo de Dios. Prácticamente tienen un origen muy, muy común. Luego, el rey David, sabemos la historia también del rey David, tiene en su ADN moabita.
En su ADN también hay tierra de Moab. Lo que sucedió fue que Ruth, la moabita, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? ¿No es cierto? Una historia muy bonita. Ruth la moabita se casó con Boaz. Muy bien, si se acuerdan. Ruth la moabita se casó con Boaz y tuvieron su hijo, su primer hijo, que se llamó, ya es mucho, ¿no? Acordarse ya. Obed. Y Obed fue quien engendró a Isaí. Perfecto, ya ahí facilito. Isaí engendró a David. Entonces, el rey David tenía su 25% más o menos, su cuarto de moabita, ¿no? Tenía sangre de moabita. Por lo tanto, el pueblo judío tiene, si bien es cierto, los moabitas fueron enemigos y muy acérrimos, tenían un sentimiento de que no eran unos extraños completamente, tenían algo en su corazón que los jalaba a los moabitas, algo entre ellos. Un ejemplo de cómo el pueblo de los moabitas se enfrentaban al pueblo de Dios. Un rey conocido, un rey de los moabitas, Balac. ¿Qué hizo Balac? Se contrató un profeta, al profeta Balaam, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que maldijera a su enemigo, al pueblo de Dios. También es una historia bastante conocida. Es un ejemplo de cómo el pueblo de los moabitas sí fueron enemigos y estuvieron enfrentándose vez tras vez. Cada vez que había oportunidad, los moabitas salían a enfrentarse con el pueblo de Dios. Y por lo tanto, aquí cuando de pronto el Señor lo llama, lo levanta a Isaías para llevar una profecía en contra de los moabitas, el corazón de Isaías cambia y dice: Señor, pero yo amo a los moabitas. Sí, también son enemigos y la justicia, Señor, pero son los moabitas. Tenemos algo, por eso Isaías dice: mi corazón dará gritos por lo que va a suceder con los moabitas. Y una aplicación para nosotros: es verdad, es cierto de que nosotros somos nuevas criaturas, que el Señor nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre preciosa, pero ¿dónde pertenecíamos antes? Venimos del mundo, ¿no es cierto? De un mundo de pecado, de un mundo que es enemigo de Dios. Pero resulta que cuando cruzamos la otra línea, o del otro lado de la línea, ya nos olvidamos completamente de aquel mundo y les damos las espaldas, y en cierta forma está bien. El mundo hay que dejarlo atrás. Pero la actitud que tiene el Señor, la actitud que tiene Isaías, es que cuando ve justicia viniendo a ese mundo, a esos moabitas, Él tiene misericordia. Isaías tiene misericordia. Dios tiene misericordia con ellos. Pero nosotros a veces nos falta la misericordia. ¿Y por qué digo que nos falta? Porque muchas veces no ponemos mucho de nuestra parte cuando se trata de evangelizar a la gente. Cuando hacemos alguna campaña evangelística, salimos a evangelizar, no es una de nuestras actividades favoritas. Si nos dicen, por ejemplo, el 20 y tantos de junio, más cerca, Semana Santa, vamos a ir de paseo a Cieneguilla y lo vamos a agendar y todo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, todos. Y nos vamos y separamos en el calendario, hacemos que coincidan nuestras vacaciones, no sé, hacemos algo. Pero si decimos, de acá a 3 domingos vamos a salir a hacer evangelismo, vamos a ir a alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Queremos alcanzarlos. No lo agendamos con las mismas ganas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos falta misericordia, nos falta gracia. Y en realidad cuando vemos la actitud aquí de Isaías, nos quedamos pensando y diciendo: Isaías, estás hablando de tus enemigos, los moabitas, el que contrataron a Balac, el que el burro habló y toda la historia. Se trata de ellos, los filisteos, los babilonios, que hicieron tanto daño. O sea, como que se lo merecen. Pero Isaías dice: mi corazón
dará gritos por Moab. Y más abajo lo vuelve a decir en el capítulo 16, y es el Señor el que lo dice. Se conduele con el juicio que viene con las naciones, para con las naciones. Y en realidad eso es lo que nosotros queremos tener en nuestro corazón, en nuestra vida. Queremos pedir, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, para que de tal manera como tú amas al mundo y te condueles con el mundo cuando se pierde, te condueles cuando el mundo es abatido por la consecuencia de su pecado y recibe la justicia y tú lloras prácticamente, yo también quiero sentir lo mismo. Yo quiero también sentir ese amor por el mundo que está perdido y querer alcanzarlo. Y tenemos tantas oportunidades, no necesariamente queremos programar un evangelismo, lo cual es buenísimo y tenemos que hacerlo. Pero oportunidades tenemos todos los días. Hoy hemos venido de trabajar, ¿no es cierto? Y a menos que trabajemos en una obra misionera, en algo que tenga que ver con cristianismo, hemos estado rodeados de gente que no conoce al Señor. Tal vez hoy sábado tuviste tus clases de inglés en la mañana, no sé. O fuiste a trabajar, a dar clases, o lo que sea. Has estado rodeado de personas que no conocen al Señor. Hemos tenido oportunidades para compartir la palabra del Señor. Y son lugares en los cuales nosotros estamos frecuentemente, ¿no? Pero oremos para que el Señor cambie nuestra mente, para que el Señor cambie nuestros corazones y que seamos personas sensibles, para que tengamos misericordia, para que tengamos gracia con aquellas personas, porque nosotros éramos como ellos, porque nosotros hemos sido sacados de ese mundo, hemos sido apartados para el Señor por su gracia y su misericordia, que nosotros deberíamos querer que todo ese mundo viniera también a los caminos del Señor. Que el Señor cambie nuestra mente, que el Señor cambie nuestro corazón, que nos dé un corazón sensible. Y en el capítulo 16 seguimos hablando acerca de Moab, ¿no? Se nota que Isaías estaba así bien emocionado con Moab porque no le da unos cuantos versículos. Estamos en el 15 y seguimos con el 16 y sigue hablando de Moab. Y dice en el versículo 1 al 3, capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Isaías quería que Judá fuera el escondite. Isaías está diciendo, viene el juicio contra Moab. Señores de Judá, tengan misericordia de sus casi hermanos, de sus casi descendientes, afines. No son cualquier persona. Tengan misericordia de ellos. Acójanlos. En su huida, cuando el Señor esté tratando con ellos, cuando el Señor esté trayendo juicios sobre ellos, ustedes sean ese bálsamo que ellos necesitan. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y ese era el llamado que Dios le hacía, o que Isaías le estaba haciendo a Judá, que esa debiera ser su actitud para con Moab, una actitud receptiva, la actitud que nosotros debemos tener como iglesia y como cristianos. Cuando vemos que Dios trata con alguien, a veces Dios nos permite ver, observar cuando el juicio viene sobre una persona. Cuando vemos que una persona está haciendo cosas que no debería hacer, que está incurriendo en pecado, sin arrepentimiento, vez tras vez, en una actitud pecaminosa, y de pronto viene el juicio, vienen las consecuencias. Y nosotros somos testigos. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Isaías está llamando.
a Judá a hacer. Lo que tenemos que hacer es tener una actitud de protección, una actitud de ayuda, una actitud de consuelo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que el Señor hace con nosotros. Él, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos contra Él, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos también, y para ayudarnos y para levantarnos y para vendar nuestras heridas si es que es necesario. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, cuando el Señor nos permita ver, cuando podamos experimentar y ver que el Señor trae juicio o ver que alguien está recibiendo consecuencia de sus pecados, nosotros tratemos de ayudar. No nos pongamos al otro lado con la canchita y simplemente mirando, diciendo, eso le pasa por esto. Claro, sí, pues por aquí se mete en esto y esto y esto. Y levantar nuestro dedo y acusar. Tenemos que tener una actitud totalmente diferente, totalmente opuesta. Está bien, estamos de acuerdo de que el pecado tiene que ser juzgado. Estamos de acuerdo con Dios que lo que está sucediendo con esta persona es justo, porque Dios es justo. Pero también nosotros tenemos que ser aquel refugio que la persona necesita, porque el propósito de la disciplina, el propósito de la justicia no es destrucción, sino es arrepentimiento. Y es lo que el Señor espera de la persona, que las personas se arrepientan y que nosotros estemos ahí listos para poder restaurar a las personas. Y más aún cuando se trata de personas creyentes. Nos sucede a veces en las iglesias que el Señor trae juicio sobre una persona que es creyente, a la cual conocemos, y el Señor la disciplina porque está en pecado. Y nosotros como hermanos en Cristo lo que tenemos que hacer es restaurar al hermano. Lo que tenemos que hacer es tratar de ayudarle, apoyarle, para que el Señor lo restaure, para que el Señor lo levante, para que el Señor le sane. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser parte del equipo del Señor que levanta a las personas una vez que ellos se arrepienten. Ya no somos del mundo, pero éramos del mundo. Por lo tanto, debemos mirar con misericordia a aquel mundo al cual antes pertenecíamos. Un mundo que necesita a Dios. Y más aún cuando experimentan el juicio, cuando el Señor trae juicio sobre ellos, nosotros tenemos que usar o vivir en misericordia hacia ellos. ¿Nos quedamos en qué versículo? Nos toca el 4, ¿no? Muy bien, gracias. 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirjareset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sima, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma, te rogaré con mis lágrimas. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares. El pisador
he hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como el arpa por Moab y mi corazón por Kir Jareset. Y sigue diciendo Isaías, veo el juicio que se viene. El Señor trae un juicio grande contra Moab. ¿Y saben qué es lo peor? Que Isaías llama a Judá para que sea un refugio en el momento en que Moab reciba el juicio. Y hasta cierto punto Moab como que dice, sí, yo creo que podría ser una opción para nosotros, pero al final su arrogancia, su actitud de soberbia que tenía Moab, al final hizo de que Judá no fuera un refugio para ellos y que la destrucción llegue y destruya absolutamente todo. Por eso dice Isaías, al ver todo esto en perspectiva dentro de esta profecía, y dice, y lloraré, y mis entrañas se conmoverán, y vibrarán como arpas. ¿No? Imagínense la ilustración que nos da Isaías. ¿Han visto un arpa? ¿Han tocado un arpa? ¿No? Y las vibraciones que genera. Dice Isaías, mi corazón temblará o vibrará tal como lo hace un arpa, porque realmente se está condoliendo, está triste Isaías por lo que viene contra Moab. Y nuevamente nos hace pensar en que nosotros como creyentes necesitamos tener un corazón sensible para con el mundo que está en pecado. Y tal vez no nos queremos ir tan lejos al mundo. Ya tenemos que amar al mundo, sí, perfecto, ya lo entendemos. Pero ¿saben qué? A veces nuestro universo puede ser más pequeño. Tal vez tenemos familiares o tenemos amigos muy cercanos a nosotros diariamente dentro de nuestro entorno diario, los cuales no son creyentes. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos aprovechado las oportunidades para compartirles el evangelio a ellos? Tal vez si alguien nos dice, queremos alcanzar el mundo para el Señor, y todos estamos de acuerdo con eso. Cristo para las naciones, y es lo que queremos. Queremos alcanzar al mundo, ¿no? A todo el universo. Pero recordemos que dentro de ese mundo, nuestra familia y nuestros amigos son un subconjunto que están ahí inmersos en este mundo. Y tal vez olvidémonos por un momento del mundo, lo cual es un poco complicado alcanzarlo, pero enfoquémonos en lo que sí tenemos. Enfoquémonos a aquello que sí podemos alcanzar. Nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros mejores amigos que no conocen al Señor. Y no es difícil llegar a ellos, y no es difícil ir y buscarles, y no es difícil conversar con ellos. Que el Señor nos dé una sobredosis de valor, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la creatividad para que nosotros podamos de una conversación cualquiera de pronto empezar a hablarles acerca de nuestro Señor. No dejemos pasar las oportunidades. El tiempo es corto, ya lo sabemos. El Señor viene pronto. Y decíamos hace 2 semanas, pensemos en lo que nos espera en el cielo. ¿Qué nos espera ahí? La eternidad. Y como siempre decimos, o en algunas oportunidades hemos dicho, no nos vamos a llevar nada al cielo, pero hay algo que sí nos vamos a llevar. ¿Qué es? Es algo que sí te vas a llevar al cielo, de todas maneras. Gente, personas. Al cielo no te vas a llevar tu celular, ni tu riqueza, ni tu cuenta del banco, qué sé yo, ni eso. No te vas a llevar nada. Pero ¿sabes qué sí te vas a llevar al cielo? Gente, personas. Te puedes llevar a tu familia, te puedes llevar a tus hijos, a tus padres, a todas las personas que ya he mencionado antes. A ellos sí los podemos llevar al cielo. Depende muchas veces de nosotros, depende muchas veces de nuestra actitud. Por eso pidámosle a nuestro Señor, Señor, dame un corazón de gracia, de misericordia, un corazón que se conduela cuando ve al mundo pecador,
el mundo perderse. Dame un corazón sensible para que yo pueda ser parte del equipo que tú has llamado para alcanzar a ese mundo. Yo quiero ser parte activa, quiero ser una herramienta que se utilice para salvar a este mundo. Yo quiero ser parte, Señor. Es lo que queremos pedirle a nuestro Señor. Es lo que nos está mostrando aquí Isaías. Versículo 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, o sea, muy rápido, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. No quedará prácticamente nada. 2 capítulos y medio, o 2 capítulos para Moab. Porque Dios amaba a este pueblo y quería que su pueblo, que el pueblo del Señor, que el pueblo de Judá sea un instrumento para ellos, para que luego que viniera la justicia de Dios sobre Moab, Judá sea quien le consuela, Judá sea quien le ayuda a levantarse. Ese era el plan que tenía el Señor para este tiempo. Y es el plan que tiene el Señor para nosotros también. El Señor quiere involucrarnos en la obra que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Él quiere hacernos parte, pero oremos para que el Señor nos dé ese plus que necesitamos. Como dije, la salvación la tenemos asegurada. Lo que nos espera en el cielo es increíblemente maravilloso. Pero mientras estamos aquí, mientras los años que el Señor nos ha regalado, los años que aún tenemos por delante, deben ser años productivos para la obra del Señor. Tenemos que poner nuestras manos a la obra en el Señor. El Señor no nos tiene aquí para otra cosa que no sea su servicio. Invirtamos nuestro tiempo en el servicio, en el Señor, prepararnos para estar listos para la obra que el Señor tiene para nosotros. Pero por sobre todas las cosas, el Señor nos quiere utilizar para llevar el evangelio a las personas. Hagámoslo, comprometámonos con eso, con gentes que están a nuestros alrededores, con los más cercanos, con ellos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Amado Señor, vemos tu corazón a través de Isaías. Vemos que Isaías está profetizando contra enemigos tuyos, pero lejos de disfrutar del juicio que se viene contra ellos, él tiene un corazón de misericordia, Señor, y está prácticamente llorando sobre lo que viene sobre Moab. Señor, queremos esa misma actitud en nuestra vida. Vemos que este mundo que es enemigo tuyo, un sistema que está en contra de ti en muchos aspectos, en todos los aspectos, es un mundo que se pierde, Señor. Es un mundo en el cual nosotros también pertenecíamos. Mi Señor, anhelamos tener un corazón de gracia y de misericordia para con ellos. Señor, gracias por rescatarnos, gracias por sacarnos de ese mundo, gracias por tocar nuestra vida, por tocar nuestro corazón y traernos al arrepentimiento. Pero también queremos, Señor, nosotros ser instrumentos tuyos. Queremos, al igual que aquellas personas que nos predicaron a nosotros, queremos ser nosotros quienes llevemos a otras personas a tus pies. Señor, danos lo que necesitamos, danos el valor, danos oportunidades, danos creatividad, lo que sea que necesitemos. Ayúdanos a ser parte de lo que tú quieres hacer en este mundo. Tú quieres alcanzar este mundo, tú quieres que más gente proceda al arrepentimiento. ¿Y a quiénes vas a utilizar sino a nosotros, los que ya te conocemos? Señor, que esa no sea una causa perdida. Queremos nosotros ser parte de esa causa, que sea nuestra
esa causa, Señor. Pero cambia nuestros corazones, mi Señor. Ayúdanos a amar al mundo así tal como tú lo amas. No porque se lo merezca, sino porque es un mundo que te necesita, Señor. Es un mundo que sin ti está perdido. Es un mundo que sin ti se va al infierno, lo cual tú no deseas y que nosotros tampoco queremos, mi Señor. Cambia nuestra mente, Señor, nuestras emociones, nuestra forma de sentir. Ayúdanos a sacar nuestros ojos de nosotros. Ayúdanos a amar como tú lo haces, mi Señor. Gracias por estas profecías, mi Señor, a través de las cuales podemos aprender tanto. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.